San Esteban, el testigo que cambió la historia. Jerusalén no era una ciudad en paz. Corría la primera mitad del siglo I y la tierra de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Las legiones vigilaban las calles. El poder político no pertenecía al pueblo y la fe se sostenía en medio de tensiones, impuestos abusivos y miedo constante. En ese escenario frágil surgió un movimiento pequeño, incómodo, casi invisible, los seguidores de un hombre crucificado llamado Jesús de Nazaret. Para muchos, aquel nombre debía desaparecer con la cruz, pero no desapareció. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos comenzaron a anunciar que Él había resucitado. Jerusalén, centro religioso del judaísmo, se convirtió también en el epicentro de este nuevo mensaje que cuestionaba estructuras, autoridades y tradiciones. La comunidad cristiana crecía rápido. Había judíos de lengua hebrea y judíos de lengua griega, viudas, pobres y peregrinos venidos de lejos. La fe crecía y también los conflictos internos. Fue entonces cuando los apóstoles, conscientes del peligro de dividirse, tomaron una decisión histórica. Designaron a 7 hombres para el servicio y la organización de la comunidad. No eran líderes políticos ni sacerdotes del templo, eran servidores. Uno de ellos se llamaba Esteban. Esteban representaba la fe, la palabra y la coherencia. Esteban era judío, probablemente de cultura griega, profundamente formado en las Escrituras, pero lo que lo distinguía no era su conocimiento, sino su coherencia. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Anunciaba que Jesús era el Mesías prometido y lo hacía en sinagogas, en espacios públicos, frente a hombres formados en la ley de Moisés. Sus palabras no podían ser ignoradas, y eso lo volvió peligroso. En una sociedad donde la religión y el poder estaban profundamente entrelazados, cuestionar la interpretación oficial era una amenaza. Así comenzaron las acusaciones. En un juicio que ya estaba decidido, Esteban fue llevado ante el Sanedrín, el máximo consejo religioso judío. Las acusaciones eran graves: blasfemia, desprecio por el templo y por la ley. Pero aquel juicio no buscaba la verdad, buscaba silencio. Cuando llegó su turno de hablar, Esteban no se defendió como un acusado. Hizo algo inesperado. Relató la historia de Israel, desde Abraham hasta los profetas, mostrando cómo una y otra vez el pueblo había resistido a los enviados de Dios. Era historia, pero también era espejo. En el punto más alto de su discurso, Esteban levantó la mirada y declaró que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie junto a Dios. Para el consejo, eso era inadmisible. No hubo deliberación, no hubo sentencia formal romana, solo furia religiosa desbordada. Lo sacaron fuera de la ciudad, como se hacía con los condenados, y comenzaron a apedrearlo. Entre los testigos estaba un joven fariseo llamado Saulo de Tarso, quien aprobaba la ejecución. La historia aún no revelaba lo que ese hombre llegaría a significar, y en medio del dolor,
Esteban hizo algo que rompió toda lógica humana. Perdonó. Pidió a Dios que no tomara en cuenta aquel pecado. Murió como había vivido, confiando. La muerte de Esteban marcó un antes y un después. Fue la primera persecución abierta contra los cristianos. Muchos huyeron de Jerusalén y llevaron la fe a otros lugares. El silencio que se buscaba se transformó en expansión. Por eso, Esteban no es solo un mártir, es un testigo, un hombre que entendió que la fe no se defiende con violencia, sino con fidelidad. Su sangre no apagó el mensaje, lo multiplicó. Y por eso, siglos después, su nombre sigue siendo pronunciado, no como el de un derrotado, sino como el de alguien que vio el cielo abierto cuando el mundo se cerraba sobre él. Oración a San Esteban, primer mártir. San Esteban, testigo fiel del amor hecho carne, tú que contemplaste el cielo abierto cuando el mundo parecía cerrarse, enséñanos a creer con un corazón firme y amar sin temor, incluso en la prueba. En este tiempo santo de Navidad, cuando celebramos al Dios que se hizo niño, ayúdanos a reconocer a Cristo, no solo en el pesebre, sino también en la cruz, en el servicio humilde y en el perdón que transforma. Tú, que anunciaste la verdad sin violencia y entregaste tu vida sin odio, intercede por nosotros para que nuestra fe no sea tibia, para que nuestro amor a Cristo sea sincero y nuestra esperanza no se apague. Fortalece nuestro espíritu cuando el miedo nos paraliza. Danos valentía para vivir el Evangelio con coherencia, humildad y alegría, y un corazón semejante al de Jesús, capaz de perdonar y confiar hasta el final. San Esteban, primer mártir, acompaña nuestro caminar, guíanos hacia una fe más profunda y un amor más fiel al Señor. Que la fe valiente de San Esteban nos inspire y que Cristo nazca cada día en tu corazón, cayendo bendiciones del cielo. Amén.